Hola, mi nombre es Eric Brenes y el día de hoy vamos a analizar un artículo que investiga sobre la relación mediadora que existe de las capacidades de innovación tecnológica con respecto a las capacidades dinámicas y la competitividad en organizaciones de tecnología e investigación. Los autores de este artículo aparecen de este lado en la pantalla. Este es un artículo que desde su título es muy expresivo y precisamente indica de manera muy clara la relación que busca investigar. Y fue publicado en el año 2016 por el Technology Analysis and Strategic Management Journal, que es de United Kingdom, pertenece al cuartil número 1 y tiene un impact factor de 3.03. El abstract inicia precisamente con una muy buena relación con el título, que en esa portada establece las razones o las bases de esta investigación y deja muy claro al lector hacia dónde va dirigido. Y es precisamente a valorar esa relación que existe entre las capacidades dinámicas y las TICs, que se definen como las capacidades de innovación tecnológica, y el análisis también del efecto de estas TIC en la competitividad de las organizaciones. Es un estudio enfocado en organizaciones tecnológicas y de investigación, pero es también un estudio empírico que se sustenta en una encuesta que realizó el Large Public Research Institute de Irán. Utiliza como mecanismo para valorar precisamente estas relaciones el Structural Equation Modeling y también define, o algunos de los findings que se lograron encontrar, es el primero, que es que precisamente las TICs, estas capacidades de innovación tecnológica y las capacidades dinámicas, mejoran la competitividad, pero también señala cómo las TICs juegan un rol muy importante como mediador entre la relación que existe de las dynamic capabilities o las capacidades dinámicas y la competitividad. Ahora vamos a analizar la introducción de este artículo. Y resulta interesante que este artículo únicamente tiene 2 párrafos. Es realmente una introducción pequeña, pero la distribuyeron de una manera muy interesante, donde el primer párrafo se enfoca en el grupo de estudio, que son precisamente las Research Technology Organizations. Son estas empresas de investigación y tecnología las que toman protagonismo en este artículo. Y el segundo párrafo se enfoca más en la relación que existe de estas variables de estudio, como lo son las TICs, las Capabilities Innovation Technologies, y lo que son las capacidades dinámicas. Entonces, vamos a partir primero con este primer párrafo, donde inicia explicando lo que son o lo que es una Research Technology Organization. Y menciona que tanto como hay privadas como que no hay con fines de lucro, estas son organizaciones que se basan principalmente en el conocimiento, en actividades de conocimiento. Y ahí es donde ellos depositan esa competitividad que tiene como firma. Luego refuerzan nuevamente esta primera declaración de lo que es una RTO, explicando lo que es la importancia del conocimiento, de adquirir este conocimiento para ser más competitivo. En el caso de la tercera parte de este párrafo, las RTOs se vuelven compañías que establecen relaciones con otras empresas para poder adquirir este conocimiento. Entonces sigue reforzando lo que mencionaba en frases anteriores, en donde el conocimiento cumple una parte muy importante de la competitividad de estas empresas. Y algunos investigadores han señalado cómo para estas empresas o para las de investigación y desarrollo hay diferencias muy importantes. Y esto es importante porque eso le da sustento al artículo en decir de que las Research Technology Organizations forman un grupo importante de estudio porque se diferencian de otros grupos de empresas que pertenecen a las empresas de Research and Development. Y esta frase o esta parte de este párrafo en particular me parece que toma
un protagonismo muy importante porque define precisamente el grupo de estudio, señalando la diferencia que existe entre lo que son empresas de Research and Development y lo que son las empresas RTO. Finalmente, cae en esa conclusión en donde dice que las RTOs se diferencian en que hay otros grupos principales dentro de las empresas de Research and Development, como terminan siendo las empresas o las universidades, en fin, instituciones de alto nivel de educación, pero que no necesariamente son empresas muy separadas, sino que realmente se complementan, porque finalmente se basan mucho su trabajo en lo que es el conocimiento, en la búsqueda del conocimiento, en establecer relaciones para aumentar el conocimiento, pero muy importante es que esta dinámica de las empresas de las RTO son las que obligan o las que dividen precisamente esas interacciones, y ya vamos a ver por qué. Porque en el segundo párrafo inicia mencionando cómo las RTOs, y parte con una conexión al párrafo anterior, señalando cómo las capacidades de innovación tecnológica es precisamente eso lo que ayuda al éxito y a la competitividad de estas empresas. Entonces, esa primera oración o primera parte de este párrafo hace la conexión con el párrafo anterior, pero también inicia el nuevo tema, que es las capacidades de innovación tecnológica y la importancia que tiene esto para la competitividad. Luego señala lo que es el ambiente y cómo el ambiente influye dentro de estas empresas, porque los dinamismos, la competitividad, lo movido que son ahora las economías, obligan precisamente a que haya una capacidad rápida o capacidades dinámicas que finalmente ayuden a estas empresas a generar el conocimiento o a generar las innovaciones que requieren. El párrafo continúa señalando cómo la ventaja competitiva se vuelve cada vez más difícil de conseguir. Y se vuelve difícil porque precisamente este dinamismo que existe en el mercado obliga a mantenerse constantemente adquiriendo no solamente nuevo conocimiento, sino reforzando esas capacidades dinámicas. Luego, sobre la parte final de este segundo párrafo, los autores empiezan a señalar la importancia de este artículo, mostrando precisamente esa brecha que existe de conocimiento que pretenden llenar. Iniciando con la relación que existe dentro de estas variables, como termina siendo lo que es las capacidades de innovación tecnológica, las capacidades dinámicas con respecto a las Research Technology Organizations. En términos más sencillos, ellos empiezan a mencionar de que realmente el estudio se enfoca en las RTO porque es un grupo de estudio que no se ha hecho. Se han enfocado los estudios anteriormente principalmente en empresas de manufactura, y por eso la importancia de investigar estas organizaciones que dependen mucho de esas capacidades dinámicas para mantenerse vigentes. También muestran que resulta importante estudiar las RTOs porque han sido empresas que han contribuido a la globalización en el mundo. Concluyen al final los autores de que este análisis pretende entender el rol de las capacidades dinámicas y las capacidades de innovación tecnológica para poder desarrollar la competitividad en las empresas de Research Technology Organizations. Y finalmente tienen una oración que establece de manera muy sencilla lo que este paper explica, que es el enfoque en cómo la tecnología o la innovación en tecnología y el rol que tiene lo que son estas capacidades de innovación tecnológica con respecto a la competitividad en este segmento en particular, que son las RTOs. Con respecto a las enseñanzas o rutas futuras o las principales conclusiones que deja este artículo, creo que es importante pasar a revisar lo que eran las hipótesis de este paper, en donde la primera era establecer o investigar la relación que existe entre las capacidades dinámicas
y las capacidades de innovación tecnológica, pero también estas capacidades dinámicas con respecto a la competitividad. Y finalmente la tercera hipótesis, que es cómo estas capacidades de innovación tecnológica se relacionan con lo que es la competitividad. Y estas tres resultan como unos elementos muy importantes, pero más importante son los resultados que se obtuvieron de esta investigación. Y aquí vamos a mostrar precisamente en donde ahora el modelo que se estaba mostrando ya tiene las relaciones y los valores, y vemos que todos los valores son positivos. En este caso vemos como hay valores superiores a 0.24, lo que establece de que precisamente la evidencia empírica comprobó estas relaciones. Pero hay una adicional que no estaba en la anterior, y es precisamente esa relación mediadora de las capacidades de innovación tecnológica con respecto a la relación que existe entre las dynamic capabilities y la competitividad. Algo muy importante que señalan los autores es que futuras investigaciones podrían estar orientadas hacia este grupo o este segmento que también nos ha estudiado, que son las New Technology Based Firms, que son empresas que se parecen en gran medida precisamente por ese dinamismo y esa innovación por la que se justifican y por la que trabajan, con respecto a las Research Technology Organizations. Entonces son grupos muy parecidos, pero que finalmente tienen diferencias en edad y también en tamaño de su organización. Muchas gracias.